¿Cuántas veces hemos hecho algo que creemos que queda como secreto? Y esto porque pensamos que nadie nos ha visto, ¿no? Porque no nos ha visto un familiar, un conocido, alguien de la iglesia. Y creemos que eso va a ser un secreto entre nosotros nada más. Se nos olvida que existe un Dios que lo mira todo. Mi nombre es Abner Samuel. Comenzamos. Hola a todos, pues en esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema el cual hemos denominado el pecado de Acán. Acán lo vamos a encontrar en la Biblia como Achán, pero se pronuncia Acán porque tiene ese acento en forma de casita sobre la segunda A. Y bueno, ¿qué es lo que realizó este personaje o por qué es importante analizarlo para nuestra vida cotidiana? Pues vamos a ver. Bueno, vamos a recordar el momento histórico en que el pueblo de Israel, pues bueno, ya pasó del otro lado del Jordán. Por lo tanto, Moisés ya murió y está liderando Josué. Dios les dice que tomen Jericó y para esto pues les dice, ¿no?, las indicaciones que durante 6 días iban a rodear Jericó y después en el 7º día iban a darle 7 vueltas y iba a caer el muro de Jericó. Obviamente para esto pues primeramente Josué mandó a unos espías que reconocieran la tierra y pues vemos que existe una persona que le salva la vida, ¿no? Que en la Biblia la describe como una ramera llamada Rahab. Pero bueno, vamos a ver lo que nos dice en el capítulo 6, verso 17 al 19. Dice, mas la ciudad será anatema a Jehová. Cuando hablamos de anatema, hablamos de maldita o de una maldición. Ella y todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estuvieren en casa con ella, por cuanto escondieron los mensajeros que enviamos. Empero guardaos vosotros del anatema, que ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, porque no hagáis anatema el campo de Israel, y lo turbéis, mas toda la plata y el oro y vasos de metal y de hierro sean consagrados a Jehová y vengan al tesoro de Jehová. Vemos aquí entonces lo que Dios ya había indicado, que todo lo que estuviera en Jericó iba a ser para maldición, y que la plata y el oro y los vasos de metal y de hierro iban a ser consagrados a Jehová. Entonces, pues vemos que el pueblo de Israel sube, ¿verdad?, contra Jericó. La historia ya no la sabemos. Vence Jericó. Y estando en Jericó, o tras la derrota de Jericó, pues Josué envía a hombres a reconocer Ai. Se escuchó medio raro, ¿verdad? No es Ai, es Ai. Esta ciudad pues se encontraba cercana a Bet-Aven, y a su regreso pues estos espías que fueron a la tierra de Ai pues informan que no era necesario que subiera todo el pueblo, porque ellos decían que ese pueblo, el pueblo de Ai, eran pocos. Josué entonces da la orden que suban como 3,000 hombres y tomen la ciudad. Sin embargo, en esta ocasión había algo, que Dios ya no era con ellos, porque el pueblo de Israel huye de los de Ai, quienes en su momento pues hirieron a 36 hombres de Israel. En alguna versión habla de que les dieron muerte, pero bueno, los vamos a dejar como que los hirieron. Esto obviamente pues crea una confusión, principalmente con Josué. ¿Por qué? Porque desde el Levítico capítulo 26, que estamos hablando del año de 1491, cuando todavía estaba Moisés, Dios les había dado una promesa que decía, y 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirá a 10,000, y vuestros enemigos caerán a cuchillo delante de vosotros. ¿Había una promesa? Sí. ¿Pero qué había pasado? ¿Por qué Dios se había alejado de ellos? Esto, como les digo, le causa una confusión a Josué, y él responde de una forma que la verdad, sí, nosotros como lectores, pues nos hace pensar, bueno, pues que Josué no era un hombre de fe. Él ya había vivido una etapa también, ¿verdad?, en la que pues no había dudado de Dios y de que Dios les iba a dar la tierra. Entonces, ¿por qué dudó? Lo vemos en Josué capítulo 7, verso del 7 al 8, que dice así. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos? ¿Que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado en la otra parte del Jordán. Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto las espaldas delante de sus enemigos. Pero, ¿cuál era la causa por la que Dios ya no era con ellos? Bueno, si estás escuchando este podcast, pues ya sabrás, ¿no? El título del podcast te lo dice. Hay alguien que hizo un pecado. Dios le hace saber entonces a Josué que Israel ha pecado.
Y según lo que nos relata el capítulo 7, verso 11 y 12, dice: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les había mandado, pues aún han tomado del anatema y hasta han hurtado y también han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto, los hijos de Israel no podrán estar delante de sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán las espaldas, por cuanto han venido a ser anatema. Ni seré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Algo había pasado en Jericó, y nadie se había dado cuenta. ¡Wow! Pero Dios les hace saber: hay maldición en Israel, porque alguien ha tomado algo que yo les dije no tomen. ¿Pero quién era este hombre? De tal forma que pues Dios le hace saber a Josué la forma en cómo va a descubrir a este personaje. Y le dice: santificaos para mañana, porque Jehová Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti. Jehová le da indicaciones precisas a Josué para descubrir quién había hecho tal error, para descubrir quién había traído la maldición al pueblo. Por lo que le dice: por la mañana os acercaréis pues por tribu. Será que la tribu que el Señor señalare se acercará por familia, y la familia que el Señor señalare se acercará por casas, y la casa que el Señor señalare se acercará hombre por hombre, y será que el hombre que sea sorprendido con las cosas dedicadas al anatema será quemado, él y todo lo que le pertenece, porque ha quebrantado el pacto del Señor y ha cometido infamia en Israel, según lo que nos relata el verso del 14 al 15 del capítulo 7. Josué entonces hace lo que Jehová le había pedido, y fue tomada la tribu de Judá, la familia de Sera. De los varones de la familia fue tomado Zabdi, e hizo llegar a su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi. Y entonces Josué le pide que confiese lo que había hecho. A lo que Acán responde: verdaderamente he pecado contra Jehová, Dios de Israel. Codicié y tomé un manto babilónico, 200 siclos de plata y un changote de oro. En algunas versiones, como en la versión de las Américas, dice un lingote. Recordemos que esta versión es la de 1909. Y pues, sea en una figura, en una pieza grande, pues habla de que eran 50 siclos de oro, los cuales escondí debajo de la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. Por lo que Josué envió mensajero a corroborar la información, encontrando como Achán lo había informado. Esto nos lo relata el verso 21 al verso 22 del capítulo 7. Esto pues ocasiona, o obviamente tiene que cumplirse lo que Dios le había pedido, ¿no? Y el pueblo hace como Jehová lo había dicho: da muerte con piedra a Achán y a todo lo que tenía, incluyendo la familia. De esta manera pues Jehová vuelve el furor de su ira, y con Jehová de su lado, pues ahora sí, el pueblo de Israel se levanta contra los de Ai y lo vence. Esto pues nos lo relata en el capítulo 8. Reflexionemos en esta historia. ¿Cuántas veces hacemos cosas en oculto que Dios ha pedido que no hagamos, pensando que nadie lo sabrá? Se nos olvida que Jehová lo mira todo. Y dice Jeremías capítulo 23, verso 24: ¿ocultaráse alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No hincho yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Y a veces pensamos que podemos ocultar las cosas, pero también dice Gálatas capítulo 6, verso 7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y sabemos que el pago del pecado es la muerte. Analicemos bien las cosas antes de hacer algo que no le agrada a Dios, para que no tengamos maldición como Acán. Recordemos que llegará el día en que daremos cuenta aún de aquello que ahora está encubierto, como lo dice Romanos capítulo 2, verso 16. Mi nombre es Abner Samuel. Nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego. Si les gustó este podcast, por favor, denle corazoncito y compártanlo con aquellos que quieran ustedes hacer llegar este mensaje. Mi nombre es Abner Samuel. Nos vemos en el próximo podcast. Hasta el próximo mes.